Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la divinidad y la magia se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablemos sobre hackear la mente. Este video tal vez sea un poquito polémico, eh, pero les quiero platicar algo que me acaba de suceder hace poco, algo que fue como un milestone o como una meta importante en mi vida que ha traído otros frutos, pero que gracias a mi recorrido entiendo qué es lo que me está pasando y creo que por eso lo puedo explicar y creo que le puede ayudar a un montón de personas que están pasando por situaciones similares, ¿va? Entonces ahí les va. Hackear la mente. El Kybalión nos dice como primera ley que todo es mental, ¿va? Y si aceptamos la premisa de que en realidad todo es mental, entonces aquel que logra ser dueño de su mente se vuelve dueño de la realidad. Y por eso esto es tan importante, ¿va? De repente no nos damos cuenta de los alcances de nuestra mente cuando se trata de manifestación o de magia. Y el Kybalión propone que el secreto inicia justamente ahí. Entonces les quiero dar un poco de antecedentes sobre qué rayos fue lo que sucedió. Ahí les va. Eh, Parte de la razón por la cual estoy en proceso terapéutico tiene que ver con una escena que me persiguió durante 10 años, una escena personal, emocional, muy difícil, a la cual me aferré de una manera fuertísima y no podía soltar, no importa lo que hiciera y no importa cuánto tiempo pasara, literalmente pasaron 11 años y yo estaba aferradísimo a esa situación, lo cual me afectaba en todos los niveles de mi vida, me afectaba en mis relaciones personales, me afectaba en mi descanso, en mi sueño, o sea, literalmente en mis sueños, o sea, en todo, estaba afectando en todo, hasta en mi propiocepción. O sea, realmente era un tema difícil para mí. ¿Va? Entonces, uno de los últimos temas que trabajamos cuando estábamos hablando de esta escena fue que yo sentía muchísima culpa de que las cosas terminaran como terminaron. ¿Va? Entonces, nunca había planteado la culpa como parte de la ecuación cuando se hablaba de ese tema en particular. Y darme cuenta de eso me ayudó a disolver el ancla a la cual mi mente se aferraba con tanto ahínco. Entonces, entender que lo que estaba cargando era culpa y entonces verlo desde esa perspectiva me ayudó a disolver eso que en mi mente generaba, pues, una tensión tan fuerte. Y me refiero a una tensión entre eso y yo. Literalmente era como una cuerda que estaba jalándome y yo la jalaba y ella me jalaba y yo la jalaba y era un bucle que parecía no tener fin. ¿Me explico? Entonces, bueno, por eso fue tan importante para mí. 11 años sin poder trascender esta situación y entender que la culpa estaba haciéndome añicos la vida. Bueno, hizo cambios importantes en mi manera de relacionarme a muchas cosas. Y aquí es donde se pone interesante, ahí les va. Estaba pensando sobre mi relación a la culpa. Y ya les he mencionado en diferentes ocasiones que mi núcleo familiar tenía un componente, sí tenía todavía tal vez, un componente religioso muy fuerte, ¿va? Y hay frases que corren en mi familia todavía hasta el día de hoy que, que tienen que ver con la culpa, ¿va? Frases como por ejemplo comerse un chocolate y decir, debe ser pecado disfrutar tanto este chocolate porque está demasiado bueno. ¿Me explico? Ajá. Entonces imaginen que desde niño yo aprendí que o sea, que el sentir placer o el sentirme bien era causa de sentirme culpable. O sea, solamente imagínense eso. Y añádenle a la cuestión el hecho de que además siempre me repitieron frases bíblicas, judeocristianas, de que Jesús, bueno, Jesús, Dios,
quiere a las personas más desafortunadas. ¿En qué sentido? Bienaventurados los enfermos, porque bienaventurados los olvidados, porque bienaventurados los que menos tienen, porque, ¿va? Entonces me enseñaron que aquello que me hace sentir bien me debe hacer sentir culpable por alguna razón, y que además sentirme bien era de alguna manera renunciar al amor de Dios. O sea, aquello me estaba haciendo trizas el cerebro. Feo, ¿va? Y entonces, pensando en estas cosas, dije, qué chistoso, porque sí, o sea, yo sentía mucha culpa, por ejemplo, de disfrutar mi postre favorito, un chocolate. Entonces dije, es una reverenda tontería que yo pensara de esta manera. Pero ¿a qué otras cosas en mi vida las estoy abordando desde la culpa? Porque tal vez la culpa no solamente tenga que ver con el azúcar, tal vez está afectando otras áreas. Y ahí fue donde me di cuenta de que hay un tema en particular que de repente ronda mi círculo social, que es el consumo de contenido para adultos. Entonces estaba pensando en eso, que efectivamente a mí también desde niño me enseñaron que yo no debería de consumir contenido para adultos. Y aunque en sí mismo no estaba atravesando por una situación adictiva, sí tenía un hábito. Claro que era un hábito que mi cuerpo me pedía constantemente, como por ejemplo abrir redes sociales o consumir, no sé, TikTok y demás, ¿no? Entonces dije, órale, qué interesante, desde niño aprendí que eso no le debía de hacer. Pero es chistoso porque eso no me generaba culpa, eso me generaba morbo. El morbo de lo prohibido. Y pasa y resulta que si a la mente le dices, no hagas eso, la mente se pone en modo compulsión y solamente piensa en eso todo el día. Entonces, yo entendía que el morbo era lo que me hacía querer consumir eso. Y aquí es donde se pone raro, porque cuando consumía ese material, yo me sentía bien. ¿Me entienden? ¿Qué digo? Es normal. El cerebro libera un montón de dopamina, un montón de hormonas, y pues sí, el cuerpo va a empezar a sentir, podremos decir, placer. Pero ese placer me disparaba la culpa. Entonces, bueno, eso se volvía un bucle entre el morbo y la culpa. Morbo y culpa. Morbo y culpa. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque cuando yo descubrí que eso estaba sucediendo, se disolvió. Exactamente igual que la escena que estuve trabajando en terapia psicológica, ¿va? Porque entonces ya no se trataba de si estaba prohibido o no, o de si moralmente era correcto o no, o, ni siquiera ya pasó por el hecho de si yo quería disolver este hábito o no. Simplemente me di cuenta del mecanismo que se aferró a mi cabeza. Y ahí fue donde me avivé de que, wow, esto es exactamente lo que aprendo en magia. Pasa y resulta que todas las ideas, todas las creencias se dicotomizan en nuestra mente. Por ejemplo, en la escena que les platico, yo estaba entre quiero, pero es que no puedo. Yo quiero soltar, yo quiero olvidar, yo quiero pelonear, pero no importa lo que haga, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Me entienden? Había una dicotomía. Esta idea estaba aferrada a mí por algo que estaba entre las dos opciones, entre sí soltar o no soltar, ¿me entienden? Y lo que había en el medio, aferrándose a mi mente, era la culpa. Cuando toqué ahí, se soltó la idea. Lo mismo pasó con el contenido para adultos. Pasa y resulta que por un lado está el ¿está bien hacerlo o está mal hacerlo? Y la dicotomía se armó porque si no lo hacía era lo prohibido y eso disparaba el morbo. Pero si sí lo hacía, generaba placer en mi cuerpo y eso disparaba la culpa. Entonces no importa a qué lado de la dicotomía, de la dialéctica yo me fuera, se aferraba más a mí, no lo podía resolver desde ahí. Y de hecho ni siquiera lo estaba tratando de resolver, simplemente me avivé de que lo que estaba en el medio era un mecanismo diferente. Y en cuanto lo toqué, ¡pum!, se fue. Exactamente igual que la escena
a la que se aferró mi mente durante tanto tiempo. Exactamente igual. Y como consecuencia de eso, ese hábito que funcionaba exactamente igual que ponte a abrir redes sociales, ponte a revisar TikTok, bla, bla, bla. Exactamente esa urgencia que me provocaba, oye, ponte a ver ese tipo de contenido, desapareció. Simplemente porque, pues, la culpa y el morbo ya no están ahí. ¿Va? Ahora, ¿por qué les comparto todo esto? Porque volvamos al principio del mentalismo. Si lo que, o sea, si mi premisa, si mi tesis funciona, entonces tendríamos que aceptar que si instalas o desinstalas ideas o programas a voluntad de tu propia mente, la realidad es incapaz de resistirse a ti. Y eso es exactamente lo que logré tocando la raíz de estas ideas, de estas creencias. En este caso de hábitos. Puede ser el hábito de consumir algo o en el otro caso, pues la idea de que yo era incapaz de darle una respuesta a esta situación que estaba controlando mi vida. ¿Va? Entonces, modificar la voluntad tiene muchísimo que ver, perdón, modificar la realidad tiene muchísimo que ver con desde dónde ejerzo mi voluntad. Pero si la ejerzo desde un lugar tan efectivo que me permite instalar o desinstalar cualquier idea, creencia o hábito aquí arriba, imagínense lo que eso significa allá afuera. ¿Me explico? Entonces, sí, eso es exactamente lo que estudio, eso es exactamente lo que practico y pues gracias a esto he logrado pues resultados importantes sin siquiera darme cuenta, porque bueno, este segundo resultado que les platico fue por así que de chiripada. Yo no estaba buscando deshacer ese hábito, yo no estaba pensando que eso fuera bueno o malo, simplemente me avivé de que había muchísima culpa en eso. Y cuando lo toqué, pues se fue, ¿va? Pero esto les podría dar un montón de luz sobre desde dónde abordar esas ideas que ya están dialectizadas en su mente y que con las que tal vez han estado lidiando durante años y que no saben de qué manera disolver o tocar y demás. ¿Va? Y claramente este no es el único mecanismo, este es uno de los mecanismos que se utilizan cuando nos enfrentamos a este tipo de ideas, creencias o hábitos. Algunas, o sea, por ejemplo, estas dos funcionaron igual porque se disolvió, digamos, el gancho o el ancla que se aferraba a la mente. En algunas otras no se hace así. En algunas otras hay que transmutar esa ancla o la idea per se, o sea, el conjunto de todo. Algunas otras hay que trascenderlas, ¿va? Pero eso ya son técnicas de Wu Wei, son técnicas de literalmente alquimia. Y eso ya depende, ahora sí que, según el sapo la pedrada, dependiendo cada idea, dependiendo cada hábito, dependiendo cada situación, es lo que va a ser mejor para esa situación. ¿Va? Entonces, esto no es como que les estoy diciendo esta es la panacea para todo. No, no funciona así. O sea, literalmente esto me pasó con dos ideas que estaban aferradas a la misma raíz. Pero depende de lo que estemos atravesando, cuál es la mejor herramienta a utilizar. ¿Va? Entonces, pues les quería compartir esto porque creo que arroja un montón de luz sobre lo que desde la magia podemos lograr. Porque este es un lugar de sanación completamente diferente, ¿me entiendes? Que no, en este caso no pasó por el perdón, porque lo intenté desde el perdón, no funcionó. No pasó desde olvidar, porque claramente no podía olvidar. No pasó desde tantos lugares que se nos recomiendan, ¿me entiendes? Pasó literalmente desde reconocer la culpa y liberarla. Y eso, pues, ha traído otros beneficios, ¿me explico? Y pues, nada, dicen por ahí que reconocimiento es liberación. Así es que con esa frase quiero cerrar el video de hoy. Y pues bueno, cualquier duda, queja, sugerencia o comentario, ya saben, ahí abajito los leo. Y nos vemos hasta la próxima. A mí pueden llamarme Piedro y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Chao.